Y voy a pasar lista, ¿verdad? Porque los que no estén, vamos a tomar medidas, sobre todo porque mañana es el examen. Bueno, la clase de este día es acerca del abordaje del paciente intoxicado. ¿Escuchan bien, verdad? Sí, doctora, sí se escucha. Yes, va. El abordaje del paciente intoxicado. Este tema, fíjense bien, tiene una gran relevancia, ya que epidemiológicamente más de 1 millón de casos en Estados Unidos se reportan cada año, ¿verdad? Y fíjense bien, la mayoría son intentos intencionales de suicidio y solo un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Son por accidentes, ya sea laborales o accidentes en casa, sobre todo con los niños, ¿verdad? Pediátricos, ya que los niños pues pueden, sobre todo cuando los adultos cometemos el error de depositar, por ejemplo, gasolina a las botellas de soda, o a veces depositamos lejía en envases de jugos, ¿verdad? Los niños pueden tomar y accidentalmente tomarse esos productos. Entonces, conocer los tóxicos que generalmente nos pueden dañar, ¿verdad? Nuestros órganos y sistemas, es importante, o tener una idea, ¿verdad? De qué tóxicos pueden estar provocando la muerte de algunas personas. Entonces, cuando nosotros nos exponemos y entra un tóxico a nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que debe de ser la cantidad suficiente como para producir un daño en nuestros órganos, sobre todo en los más importantes, ¿verdad? Los que metabolizan los medicamentos y los que eliminan los medicamentos. Entonces, vamos a decir nosotros que las sustancias tóxicas, ¿verdad? O los xenobióticos son sustancias que cuando entran en una determinada concentración al cuerpo pueden ocasionar la muerte. Entonces, vamos a decir nosotros que vamos a hablar de dos términos, lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica, es decir, las características del tóxico y su relación o qué es lo que le hace básicamente al cuerpo. Y además de eso, ¿verdad? ¿Por qué mecanismo ese tóxico va a provocar, ¿verdad?, las alteraciones de órganos y sistemas? Hace la que sí. Entonces, es importante los primeros minutos, ¿verdad?, de la intoxicación de una persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, ¿verdad?, utilizar el ABC, ¿verdad? Las vías aéreas permeables, que haya una buena circulación, ¿verdad? O restablecer la circulación y la respiración. Entonces, una vez nosotros nos llega un paciente, la que sí, un paciente intoxicado a nuestra emergencia o a la máxima, pase la que sigue, debemos de preguntar si el paciente lo llevan los policías, en qué condiciones lo encontraron. Si el paciente lo llevan los familiares, ¿verdad? Preguntarle antecedentes personales propios de la persona, o también, ¿verdad?, si conocen que ingiere o toma medicamentos, así como también cuando los pacientes van o son llevados por los paramédicos o los bomberos, como ocurre frecuentemente en Estados Unidos. En la exploración física es bien importante que nosotros tomemos los signos vitales, y aprovechando, ¿verdad?, los signos vitales, tenemos que ver cómo está la presión arterial del paciente. ¿Está hipertenso, está normotenso o está hipotenso? El pulso, recuérdense que cuando nosotros tenemos problemas con nuestra presión arterial, ¿qué es lo que hace el corazón? Tratar de aumentar la frecuencia cardíaca, y podemos tener aceleración del pulso, o también, dependiendo del tóxico que nosotros nos hayamos expuestos, podemos tener, ¿verdad?, un pulso bajo. Igualmente la respiración, si lo que nosotros hemos ingerido es un ácido, vamos a llevar una respiración acidótica, o también conocida como respiración de Kussmaul. Y la temperatura, pues existen muchos fármacos que pueden ocasionar fiebre. Dentro de ellos, a la cabeza tenemos los
antipsicóticos típicos, ¿verdad? Como la clorpromacina, como el haloperidol. Estos pueden dar fiebre en los pacientes, ¿verdad? O intoxicación. Dentro de los signos vitales siempre es importante, ¿verdad? Hoy en día y a raíz de la epidemia del COVID-19, pues tomar la saturación de oxígeno y escribirla. Y aunque las medidas antropométricas no son signos vitales, siempre se escriben a la hora de escribir los signos vitales, es decir, cuánto más o menos si el paciente llega, digamos, inconsciente, cuánto más o menos mide y cuánto más o menos pesa, de acuerdo a lo que nosotros estemos observando. En los ojos es importante que nosotros aprendamos a observar con una lámpara. Todo buen médico tiene que andar una calculadora, tiene que andar una lámpara, tiene que andar su estetoscopio, su oftalmoscopio, tiene que andar tensiómetro, diapasón, olores para ver si el paciente tiene el nervio olfatorio, que es el primer par craneal bueno. Entonces, ¿qué vamos a observar en los ojos? Vean ustedes, al centro del ojo tenemos la pupila. Esta pupila puede estar miótica, puede estar midriática, puede tener nixtagmo, que este puede ser vertical, cuando el ojo automáticamente se está moviendo de arriba hacia abajo, o puede ser un nixtagmo horizontal, cuando el ojo se mueve hacia los lados solo, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que observar si el paciente lleva una ptosis palpebral, ¿verdad? O si tiene algún grado de paraplegia, de plejía de algunos de los músculos elevadores del párpado, o tiene una ptosis, ¿verdad? Propiamente dicho. O que también lleve plejía de los músculos externos del ojo, que no puede, digamos, mirar lateralmente, ¿verdad? O que no puede movilizar su ojo o su globo ocular longitudinalmente o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es importante también el color que tiene la esclerótica. La esclerótica usualmente es blanca, pero si yo la veo amarilla, me voy dando cuenta de que este paciente puede tener una ictericia. Si yo la veo con sangre, puedo creer que este paciente ha tenido una toxicidad con anticoagulantes, por ejemplo. Si yo veo que el paciente tiene una córnea de color azul, ya puedo pensar que este paciente tiene una enfermedad, ¿verdad?, de base, que es una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta. Cuando tenemos las conjuntivas o las córneas de color azul. Pásela que sí. A nivel de la boca es importante, vean ustedes, esa cavidad oral se ve exageradamente roja, ¿verdad? Tenemos unas amígdalas palatinas rojas, vemos la úvula que está central, la lengua muy roja. Eso nos puede servir cuando nosotros o el paciente que a nosotros nos lleven a la unidad de emergencia haya ingerido tóxicos, sobre todo irritantes, como los hidrocarburos, como el querosene o el gas, ¿verdad?, que utilizamos para encender el fuego, cuando el paciente haya ingerido lejía, ¿verdad? Porque todos estos son altamente, queman la mucosa de la boca. También es importante que cuando nos llegue el paciente intoxicado, nosotros podamos sentir el olor. Tiene olor a ajo inmediatamente. Nosotros nos proyectamos que este paciente puede tener una toxicidad ocasionada por un órgano fosforado. También cuando tiene aliento aliáceo. Cuando tiene aliento, fíjense bien, alejía, pues ese es un tóxico, ¿verdad?, que puede quemar la mucosa del estómago, que es clásico, ¿verdad?, el olor a lejía en la cavidad oral. Es importante introducir nuestras manos y revisar completamente la cavidad oral a modo de encontrar el posible tóxico, sobre todo cuando el paciente no aporta datos y la familia no sabe qué es lo que ha tomado. ¿La que sigue? Es importante que observemos la piel
¿verdad? La coloración de la piel, el aspecto de la piel, si el paciente está pálido, sudoroso, frío, eso se llama cotejo vagal. Quiere decir que el nervio vago va en su máxima expresión. Si tiene piloerección, si está caliente, si está frío, si está sudoroso, si está morado o marmóreo y si está amarillo. A nivel del abdomen es importante que nosotros verifiquemos si tiene ruidos intestinales. ¿Cuánto es lo normal de los ruidos intestinales que nosotros debemos de tener? De 5 a 30. Si no tiene ruidos o tiene más de 30 ruidos, nosotros vamos a hablar de un hiperperistaltismo. Si hay dolor cólico, ¿verdad? Por esa hiperactividad del intestino, o si el paciente también llega con diarrea, ¿verdad? Porque la diarrea, ¿verdad? Puede ser que nosotros vayamos pensando ya en un síndrome tóxico, ¿verdad? Ya no necesariamente en un fármaco, sino que en un síndrome tóxico que vamos a ir viendo más adelante. A nivel del sistema nervioso central, es importante ver si el paciente lleva consciente, orientado, si va convulsionando, si lleva déficit motor, es decir, no puede mover una mano, va paralizado, si tiene nistagmo, ya sea vertical o horizontal, si tiene disartria, es decir, que no logra articular palabras, si tiene ataxia y la familia le dice, fíjese doctora que yo veo que no puede caminar, se va de lado y se cae. Si tiene fasciculaciones, ¿y qué son las fasciculaciones? Son movimientos anormales de los músculos, sobre todo los músculos del rostro y del tórax y del abdomen. Si tiene rigidez muscular, ¿en qué pensaríamos? Si hay una hipertonicidad o el paciente llega en coma o también que llegue el paciente muy flácido, con una flacidez extrema, nosotros podemos pensar, ¿verdad?, en algún tipo de tóxico. ¿La que sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas de descontaminación? Las medidas de descontaminación, fíjense bien, son aquellas que nosotros vamos a utilizar para limpiar al enfermo de una posible sustancia tóxica que muy probablemente cayó en la piel, se absorbió, ¿verdad?, en la piel y esta puede estar dando las manifestaciones clínicas. ¿La que sí? Dentro de las medidas de contaminación de la piel es lavar rigurosamente la piel, sobre todo cuando el paciente le ha caído en la piel íntegra órganos fosforados como ¿cómo se llama? El gramosón, el lagnate, ¿cómo se llama? ¿Qué otro? Gramosones, lagnate, malatión, palatión. Todos los órganos fosforados en piel intacta, señores, son capaces de absorberse. ¿Por qué? Porque tienen una buena biodisponibilidad y aparte de eso, tienen una penetración por su liposolubilidad. Entonces, en el momento que el paciente le cae en su piel, en cualquier área donde le caiga, tiene que lavarse con agua y jabón. La que sí, ya me está dando sueñito. Podemos o no provocar el vómito, ya vimos las sustancias emetizantes, ¿verdad? Generalmente tenemos el jarabe de ipecacuana, la solución salina normal, ¿verdad? Tenemos también la solución aparte del agua salada, ¿verdad? Pues el agua oxigenada también puede servir como para provocar el vómito. Entonces, debemos de provocar el vómito en alguien que tomó lejía para nada, porque vamos a quemar doblemente la mucosa. Cuando ya pasó la mucosa, porque el paciente se tragó, ¿verdad? El veneno, y si nosotros queremos intentar que el paciente vomite, sería una segunda quemadura. Entonces, cuando lo que el paciente se ha tragado son sustancias irritantes, Dios santo, me estoy durmiendo. No debemos de provocar el vómito, no emesis, ¿verdad? Cuando el paciente lo que se ha tragado son, por ejemplo, acetaminofén, son medicamentos que no irritan la mucosa del estómago, ahí sí nosotros podemos hacer un lavado gástrico para tratar, ¿verdad? Y sobre todo dependiendo del tiempo. Todo fármaco ingerido puede, fíjense bien,
Puede lavarse el estómago y provocar menos daños si tiene menos de 2 horas de exposición a ese veneno. Pero si el paciente ya le llega a 12 horas, lo menos que pueden hacer es lavado gástrico. ¿Por qué? Porque ya lo que se absorbió se iba a absorber y lean lo que lean, el paciente ya está intoxicado. La que sigue. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un lavado gástrico y cuándo vamos a utilizar el carbón activado? El lavado gástrico se va a hacer con solución salina normal al 0.9% a una temperatura adecuada del cuerpo, introduciendo una sonda orogástrica, ¿verdad? Y ahí se hacen los lavados a modo de sacar el veneno. Cuando se utiliza el carbón activado, cuando nosotros tengamos tóxicos irritantes a nivel del estómago y queremos que disminuya la absorción por el contacto que este veneno está haciendo con las mucosas del estómago. En esos casos podemos utilizar para evitar que los tóxicos, ¿verdad?, le hagan más daño al paciente que ya se lo que sí. Ahí tenemos los catárticos. Podemos utilizar catárticos. ¿Y qué son los catárticos? Son aquellos fármacos que una vez ingeridos por la boca nos pueden provocar diarrea. Entonces, ¿en qué casos vamos a provocar catárticos? Por ejemplo, los pacientes renales, que a ellos llegan intoxicados, van a perdonar, llegan intoxicados y como ya no orinan, ¿verdad? Como ya no orinan, realmente hay que ver por dónde le podemos sacar, ¿verdad?, esos tóxicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, hacerles una limpieza del abdomen. La que sí, utilizando catárticos, ¿verdad? Los análisis de laboratorio, ¿debo de tomarle yo exámenes a mi paciente? Claro que sí, ¿verdad? ¿Cuáles exámenes son de ley que nosotros debemos de tomarle? Los exámenes que nos miden la función renal. ¿Por qué? Porque la mayoría de tóxicos, dependiendo de la cantidad, hay unos pacientes que se mueren. Y otros, ¿verdad?, que deben de tomársele el nitrógeno ureico, la creatinina, la urea, ¿verdad? Y ya con eso nosotros podemos saber aplicar la fórmula, ¿verdad?, de CKEPI y sacar la tasa de filtrado glomerular. Es importante también hacer un análisis de orina, sobre todo cuando nosotros estamos sospechando que la toxicidad ha sido por sustancias o tóxicos como drogas, ¿verdad? Opioides, exceso de drogas, opioides. La osmolaridad sérica es importante, sí, debemos de medirla en algunos casos, no en todos los casos, pero para la osmolaridad sérica únicamente vamos a necesitar la glucosa, ¿verdad? Vamos a necesitar el nitrógeno ureico, vamos a necesitar, ¿verdad?, la fórmula básicamente para encontrar la osmolaridad sérica es glucosa entre 18 más nitrógeno ureico entre 2.8 y esto se le suma lo que sale de sodio multiplicado por 2. O sea, la fórmula de la osmolaridad sérica es 2 por el sodio más, ¿verdad?, lo que es la glucosa entre 18 y el nitrógeno ureico entre 2.2. ¿La que sí? Y podemos perfectamente saber, ¿verdad?, si el paciente está con osmolaridad baja, osmolaridad alta o está normal. Gases arteriales son importantes, sí, para saber si el tóxico que el paciente ha tomado, por ejemplo, si le llega diciendo que ha tomado 20 aspirinas de 500 miligramos, pues ese paciente va a llegar con la sangre puro vinagre, ¿verdad? Ácido. Entonces, en eso nos sirve. O un paciente que ha tomado exceso de bicarbonato va a llegar básico. Entonces, esto lo podemos nosotros observar, ¿verdad?, con más detalle cuando medimos los gases arteriales. Tenemos también, fíjense, los electrolitos. Los 6 electrolitos son básicos, ¿verdad? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio y el fósforo. Al igual que la otra sustancia importante en el líquido extracelular, como es el bicarbonato. La que sigue. Tenemos
Alteraciones en el electrocardiograma, sí. Si, por ejemplo, la persona que la llevan intoxicada ha tomado beta bloqueantes, ¿cómo va a llevar la frecuencia? Bajísima. Si lo que la persona que llega intoxicada ha tomado atropina o se ha intoxicado con sustancias parecidas a la atropina, pues va a llegar con una gran taquicardia. Entonces, siempre tenemos que mandarle, ¿verdad?, lo que es el electrocardiograma, al igual que la radiografía de tórax. La que sí. Aquí tenemos, no sé si se puede. Aquí tenemos, fíjense bien, algunas análisis que nosotros podemos medir en el laboratorio. Por ejemplo, si el paciente llega intoxicado con algunos fármacos, ¿cómo que se llaman? Anticonvulsivantes, ¿verdad? Podemos mandar a medir los niveles séricos de ácido valproico. Podemos mandar también a medir niveles séricos de carbamazepina, los niveles séricos de etilenglicol cuando llegan intoxicados con etilenglicol, niveles séricos de fenobarbital. Todas estas sustancias podemos medirlas. En nuestros hospitales, ¿verdad?, no tienen, o más bien no tenemos estas mediciones, pero en los hospitales del nivel central básicamente sí los tienen. Entonces es necesario que si yo estoy sospechando que tengo una toxicidad, ¿verdad?, que diga cuál de los fármacos es y mandar estudios de laboratorio, ya sea ahí en la institución donde uno trabaja o por el bien del paciente fuera del hospital. Pase la que sigue. Aquí vamos a tener básicamente lo que son los diferentes síndromes tóxicos. Y aquí, ojo con esta diapositiva, porque si ustedes les llega la emergencia, y así les pongo los casos clínicos, un paciente con midriasis, un paciente ansioso, ya con mucha ansiedad, llega taquicárdico, ¿verdad? Hipertenso, con hipertermia y mucha diaforesis, pues entonces estamos ante la presencia de un posible con qué se ha intoxicado este paciente que llega con esas características. Vamos a ver quién me dice. Jóvenes, están despiertos. Órgano fosforado. Ajá, Laura. Podría ser cocaína. Nadie. Yo creo que ni están ahí. Voy a suspender la clase porque no quieren participar. Yo me estoy sacrificando y lo voy a dar por visto. Ajá, a alguien que se le ocurra algo. ¿Qué creen que puede tener de intoxicación un paciente que llega con midriasis, que llega ansioso, taquicárdico, hipertenso, hipertermia y diaforético? ¿Qué puede tener? ¿Qué pudo haber ingerido que da eso? Intoxicación por cocaína. A ver ahí, los representantes. Osmar. ¿Algún fármaco colinérgico? Acetilcolina. Nada. ¿Alguna anfetamina? Laura. Alguna sobredosis de atropina. Por atropina, doctora. Pero salbutamol no podría ser también, doctora. Nadie. Anfetamina. Bueno, No está seguimos. escuchando, no está escuchando, doctora. Creo que la doctora no nos escucha. ¿No escucha, doctora? Ajá, Héctor. Espere. Hola. Doctora nos escucha. Yo no logro escuchar nada, entonces yo soy la que me escucho. ¿Por qué será? Porque el micrófono lo tengo encendido y tengo encendida la cámara. ¿No será que ustedes, alguno tiene, el que está hablando no tiene activado el micrófono? Ajá.
que alguien encienda la cámara y medio le diga a la doctora porque cree que no estamos opinando. Ya le di todo el volumen a mi teléfono y no veo que. Vamos a ver, pero. Hola. Hablen un poquito. Vamos a ver. ¿Nos escucha, doctora? Ahorita estamos Es que casi hablando. no se escucha. Bien, allá. Hablen, alguien diga algo. Doctora, es que yo creo que ella tiene activado el audio, pero para el teléfono, no en altavoz. Hola, hola. ¿Ya nos Hola. escucha? Escucha. Hola, doctora, ¿nos escucha? Hola, doctora.
Hola. Hola, doctora, ¿me escucha? Vaya, me habían negado y me habían apagado el acceso al micrófono y al video. Entonces, ¿cómo iba a poder hablar? Bueno, entonces es importante, hoy sí escucho perfectamente. Vaya, fíjense bien, entonces les mencionaba que es importante las características clínicas que el paciente intoxicado cuando le llega la emergencia. En el caso, ¿verdad?, de un paciente, fíjense bien, que llega con midriasis, que llega con ansiedad, que llega con taquicardia, hipertensión, hipertermia y diaforesis, ustedes pueden, para no quemarse, ¿verdad?, poner en el diagnóstico un síndrome adrenérgico. Y como acuérdense que el síndrome adrenérgico hay agonistas y hay antagonistas. Entonces, ¿quiénes dan todos estos síntomas? Los agonistas, eso me gustaría escucharle, los agonistas o los antagonistas. Los agonistas. Los Los agonistas. Entonces, vean qué importante es que nosotros sepamos eso, pero hay antagonistas colinérgicos que te pueden dar todos esos síntomas. Fíjense bien, los agonistas adrenérgicos dan esos síntomas, pero los antagonistas colinérgicos también te pueden dar esos síntomas. Entonces, ¿cuál sería? Y gracias a Dios que Dios nos da un poquito de inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo podría yo saber si el paciente que yo tengo enfrente con todos esos síntomas, ¿verdad?, está intoxicado por un agonista adrenérgico o un antagonista colinérgico? Básicamente, fíjense bien, ¿verdad? Es difícil, es bien difícil, pero hay cositas que nos permiten poder hacer esa diferencia. ¿Cuál? Recuerden ustedes, ¿verdad? Que menciónenme, por ejemplo, un antagonista colinérgico que ustedes recuerden. La atropina. La atropina. ¿Y la atropina qué da en el corazón? Depende de la dosis que esté aplicando, porque si es en menor dosis, la dosis más pequeña, esa no da hipertensión, sino que da el efecto contrario. Mediante va aumentando la dosis, ahí sí ya da hipertensión. Igualmente da boca seca, da... Vean bien, la atropina les va a dar midriasis, es midriático, ¿verdad? Les va a dar ansiedad, también. Les va a dar taquicardia, les va a dar. ¿Cuál es la característica que no les va a dar de todos estos síntomas? ¿Verdad? No les va a dar hipertensión porque la atropina, ¿verdad? La atropina no en ningún momento actúa sobre el mecanismo de la presión arterial. Entonces, si tenemos dosis tóxicas, por muy tóxico que el paciente llegue intoxicado con un antagonista colinérgico, jamás va a llegar hipertenso, ¿verdad? Jamás va a llegar hipertenso. En cambio, la toxicidad de los agonistas adrenérgicos, hipertensión a la cabeza, ¿verdad? Si a usted le ponen una inyección de adrenalina, se le sube la frecuencia cardíaca y se le sube el latido la frecuencia y la presión arterial, ¿verdad? Pero todos, imagínense, hipertermia, la atropina da, claro que da. Se pone rojo, caliente el paciente, diaforético. Ahí está, es el otro tip, ¿verdad? El paciente con atropina no se va a poner diaforético, se pone seco como una pasa. Entonces, eso es lo que nosotros son cositas pequeñas, pero que tienen gran relevancia para pensar en un posible tóxico. Y como ustedes saben, el paciente muchas veces dice, ¿qué fue lo que tomó? A saber si nadie sabe. Pero usted como médico tiene que empezar a examinar al paciente, alumbrarle los ojos, verle la piel, escuchar la presión arterial, verle la frecuencia cardíaca y decir, bueno, se trata de un síndrome adrenérgico. ¿Por qué? Porque no está rojo, está diaforético, ¿verdad? No está rojo, está hipertérmico, ¿verdad? No está hipertenso. Entonces, eso es un diagnóstico que nosotros debemos de pensarlo, pero midriático los dos, ansioso los dos, taquicardia los dos. Entonces, vean qué importante es ir descartando por descarte qué es lo que nosotros estamos viendo. ¿Preguntas al momento? Seguimos con el otro síndrome, dale.
Síndrome colinérgico. Nosotros tenemos que pensar qué neurotransmisor representa la acetilcolina o a qué sistema nervioso. Al sistema nervioso parasimpático. Entonces, y el sistema nervioso parasimpático, el 75% de sus fibras lo constituyen el nervio vago. Entonces, un paciente con intoxicación por acetilcolina va a llegar chocado, porque recuerden ustedes que se le baja la presión, empieza a sudar y a producir hipersalivación, hipersecreción de moco, broncorrea. Y una cosa importante que da la acetilcolina es bradicardia, ¿verdad? Broncoespasmo, da broncorrea, diarrea, lagrimeo, cialorrea o hipersalivación, vómitos, fasciculaciones. Entonces, si el paciente ya, y si ustedes le alumbran los ojos a este paciente, va a llegar con las pupilas mióticas. Entonces, ahí vamos pensando, podría ser un síndrome colinérgico. ¿Y qué puede ser? Imagínense un ancianito, vimos ahora, se toma el domepecilo, que es para tratar la demencia, unas 10 tabletitas de domepecilo, que es un agonista colinérgico de acción indirecta, reversible. Este paciente va a llevar estos síntomas de toxicidad por un agonista colinérgico. Pásela que sí. Si nosotros tenemos... Doctora, tengo una pregunta. Dígame. En el caso de una bradicardia, ¿qué medicamento se le administraría? ¿Epinefrina o atropina? Buena pregunta. Fíjate bien. Si el paciente lo que tiene es una bradicardia sin parada cardíaca, atropina, ¿verdad? Pero si el paciente lo que tiene es una bradicardia acompañada ya de un inminente paro cardíaco, lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Ya una vez le hayamos tomado el electro es adrenalina, ¿verdad? Vaya, órgano fosforado. Los órganos fosforados pertenecen a la familia de los agonistas colinérgicos de acción indirecta irreversibles. Y como es un agonista colinérgico, va a llevar toda la expresión de la acetilcolina. ¿Cuál? Diarrea, cialorrea, diaforesis o sudoración masiva, miosis, bradicardia. Todos esos síntomas son por intoxicación por órganos fosforados. Casi siempre estos pacientes llegan diciendo que tomaron gramoxone, Lanate, ¿verdad? Y que fue accidental. Pero llegan 2 que 3 que intentos suicida. Entonces, sin necesidad de nosotros, ya vamos a ir viendo más adelante el tratamiento o los antídotos para cada una de las intoxicaciones. Los órganos fosforados en nuestro medio son muy utilizados como insecticidas para eliminar la maleza, ¿verdad? De las plantas. Entonces, los campesinos muchas veces se exponen al contacto de esas sustancias y les caen en la ropa y ni se percatan, ¿verdad?, de que les cayó el veneno en la ropa y en la noche que se quitan el pantalón, uno ya se absorbió todo el veneno porque los órganos fosforados, por ser liposolubles altamente, se van, fíjense bien, a absorber aún en la piel intacta. Entonces, muchas veces esa es la historia natural. Otros que se lo toman, ¿verdad? Pero muchos pacientes campesinos que andan en el cultivo, ¿verdad? Tratando de matar las malezas, van a llegar con esos síntomas. Pase la que sigue. Tenemos también el metanol, ¿verdad? El metanol es el alcohol industrial, ¿verdad? El etanol es el alcohol que podemos nosotros ingerir. Entonces, y tenemos otro tipo también, ¿verdad?, de etilenglicol. Estos generalmente, ustedes quizás estaban muy pequeñitos, pero yo me recuerdo que hace como quizás unos 20, 22 años, unos bolitos de aquí de San Marcos Lempa, ¿verdad? Alguien alteró el alcohol y en vez de venderles etanol, les vendieron metanol. Fíjense bien. Y lamentablemente se murieron
de casi toda una familia que le gustaba tomar, ¿verdad? Entonces, ¿qué o cuáles son los síntomas de la intoxicación por metanol y etilenglicol, verdad? El paciente va a llegar con acidosis metabólica, va a llegar con vómitos, dolor abdominal, desorientación, alteraciones visuales, fotofobia. Casi la mayoría de manifestaciones van a ser manifestaciones del sistema nervioso central. Y muchas veces a nosotros nos ayuda que las personas lleven las botellitas, ¿verdad? De lo que esto fue lo que tomó. Y usted busca y básicamente ahí va a encontrar, ¿verdad? Que lo que el paciente ingirió fue metanol. Esto se da más que todo en hombres, sobre todo que les gusta tomar. A nivel de presión arterial, pues llama la atención las alteraciones del estado neurológico, ¿verdad? Pero también pueden llegar con hipotensión y coma profundo, ¿verdad? Una respiración ácida o también conocida como respiración de Kussmaul. Pásela que sí. Tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, yo les mencionaba que en Santa Rosa de Lima hay mercado negro de la Ribotril o el clonazepam, pero también el diazepam. Yo me acuerdo que en mi época de residente nos llegaban muy frecuentemente las dormilonas, así les decían, porque a los seguridad privada llegaban unas cheras bien bonitas ahí, ¿verdad? Todas maliciosas, coquetas, y les decían, ¿quieren un cafecito con pan? Y les metían el veneno, y ellas se metían a hacer su agosto a los hospitales, a robar, ¿verdad? Porque a la media hora ya estaban sumamente fondeados los policías, ¿verdad? Entonces utilizaban benzodiazepina. Entonces las benzodiazepinas son, fíjense bien, fármacos utilizados para tratar la ansiedad generalizada, el insomnio, pero que si nosotros las tomamos o las ingerimos, por ejemplo, alguien que te llegue diciendo que se tomó 10 clonazepam o 10 ribotril de un solo, va a llegar con tendencia al coma, va a llegar respirando rápido, va a llegar con depresión respiratoria, porque son drogas que deprimen el sistema nervioso central. Va a llegar con ataxia, disartria, no va a poder hablar, somnolencia, sedación, incluso hasta el coma. Entonces, las benzodiazepinas tienen un antídoto. Ya vamos a ver los antídotos de cada uno de estos fármacos y en algunos casos las dosis también que se utilizan. La que sigue. Si le llega un paciente intoxicado con dioxina, es bien frecuente que los ancianos lleven, ¿verdad?, náuseas, presenten vómitos, presenten frecuencias cardíacas muy bajas, trastornos en el electrocardiograma de la conducción eléctrica, la famosa, ¿verdad?, cubeta digitálica. Esta, fíjense bien, son signos electrocardiográficos, ¿verdad?, de una posible intoxicación digitálica. El digital tiene una vida media larga, ¿verdad?, hasta 13 días, y es un fármaco que cuando el paciente, por ejemplo, se le da diuréticos y tiene bajo el potasio y el magnesio, ¿verdad?, esto favorece la toxicidad de la digoxina. Por lo tanto, hay que estar midiendo niveles de digoxina y hay que estar monitoreando y tratar que el paciente cumpla a cabalidad su medicación, ¿verdad?, supervisada por un adulto. ¿Por qué? Porque es peligroso, es un antiarrítmico, ¿verdad?, que así como cura una arritmia, es proarrítmico también. La que sigue. Ahí vean ustedes cuáles son los síntomas: trastornos gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea y alteraciones en el electrocardiograma. La que sigue. Vamos a tener, vean ustedes aquí las benzodiazepinas, vamos a tener diazepam, nitrazepam, clordiazepam y clonazepam, y ahí están las dosis, ¿verdad? Las dosis del nivel terapéutico y el nivel tóxico, ¿verdad?
para decir nosotros, porque en otros países rápidamente le miden estos niveles de benzodiazepinas en sangre a un paciente. Nosotros aquí solo nos imaginamos, ¿verdad? De acuerdo al estado neurológico con que recibimos al paciente. Pero ojo con esto, se considera que clonazepam en dosis mayores de 70 nanogramos por ml es sumamente tóxico, que el clordiazepam en dosis mayores de 5 miligramos por litro va a tener, ¿verdad?, mucha toxicidad, igual el diazepam y el nitrazepam. Son sustancias que hoy por hoy ha disminuido las intoxicaciones porque son fármacos controlados, ¿verdad? Solo los médicos que tenemos, ¿verdad?, recetas en una plataforma que tiene la DNM, podemos prescribir benzodiazepinas, ya no es de venta libre, ni hay abuso, ¿verdad?, de estas benzodiazepinas porque es un riesgo para la salud pública. La que sí. Vamos a tener la intoxicación por hierro. ¿Cuántas personas consumen hierro a su salud? Van a la farmacia, fíjate que yo me siento débil, tómese este hierro, ¿verdad? El cuadro clínico de una intoxicación por hierro, ¿verdad? Son gastroenteritis necrotizante con vómitos, dolor abdominal, el paciente puede llegar chocado, con letargo, con disnea, con acidosis metabólica grave, coma. Y miren esa capsulita de hierro. ¿Ustedes creen que si un niño encuentra un frasco con esas capsulitas no piensa que son dulcitos? Y el niño puede llegar con una dosis tóxica de hierro, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuál es el antídoto, ¿verdad?, para la intoxicación por hierro. Pero no debemos de tomar hierro si no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay que medir para poder prescribir hierro, nosotros necesitamos medir la concentración de hierro sérico, los niveles de ferritina y también la capacidad o la saturación del transporte del hierro. Con esos 3 exámenes, nosotros podemos decir, sí, este paciente tiene deficiencia de hierro, lo vamos a suplementar hierro, pero solo andar tomando hierro por tomar tampoco, ¿verdad? Vamos a tener otra intoxicación que es bien frecuente, que es la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuántas personas, verdad, han estado en su casa y se quema la casa y quedan atrapados en el fuego? Decirle que el monóxido de carbono es 20 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Por lo tanto, cuando nosotros nos quedamos encerrados en un cuarto respirando humo, ¿verdad?, vamos a tener básicamente toxicidad porque el monóxido llega a grandes cantidades, desplaza al oxígeno de la hemoglobina e inmediatamente el paciente empieza a tener alteraciones graves, ¿verdad?, del estado de conciencia, ¿verdad?, alteraciones psicomotoras, dolor de cabeza, confusión, taquicardia, coma profundo, convulsiones, choque e insuficiencia respiratoria. Entonces, un paciente con antecedentes de que ha estado adentro de un vehículo, ¿por qué creen que se mueren los niños, verdad? Que los dejan ahí encerrados, con los vidrios encerrados y el niño quedó. Entonces, el monóxido de carbono que se está liberando por el motor del carro, ¿verdad?, en ese encerramiento, provoca una toxicidad. ¿Por qué? Básicamente porque él desplaza fácilmente al oxígeno de la hemoglobina y de esa forma intoxica al paciente. ¿La que sí? Tenemos otras intoxicaciones que son más accidentales que provocadas, ¿verdad? Y ahí vamos a tener todo lo que son la ingestión, ¿verdad?, de álcalis y ácidos, álcalis y ácidos, ¿verdad?, o ácidos y alcalinos. Dentro de estos podemos mencionar, ¿verdad?, todas las sustancias que sirven para limpiar vidrios, para limpiar los sanitarios, la lejía, ¿verdad?, incluso los hidrocarburos pueden provocar principalmente disfagia o dificultad para tragar, cialorrea, porque como el paciente no puede tragar, la saliva se le sale. Va a presentar odinofagia, rechazo en los alimentos y el vómito. Pase la que sigue. Tenemos también, ¿verdad?, que puede haber intoxicación por álcalis y alcalinos, ¿verdad?, cutáneos. ¿Cuántos de ustedes no se han quemado con alguna sustancia, verdad? Los ojos, por ejemplo, que accidentalmente estaban limpiando y les cayó un tóxico en los ojos y les quemó los ojos o les quemó las manos, ¿verdad? Entonces,
Estos tóxicos, los álcalis y ácidos, pueden provocar no solo intoxicación en ojos, en piel y también en el tracto gastrointestinal. Pase la que sí. Tenemos también los hidrocarburos, que es bien frecuente, ¿verdad? Que pongan gasolina en frascos que son para tomar, ¿verdad? Como en frascos de soda, frascos de jugos, y un niño perfectamente lo destapa y puede tomárselo. Y esto puede ocasionar alteraciones de la memoria, efectos tóxicos en el hígado y efectos tóxicos en los riñones, con deterioro de la función hepática y renal. La que sí. Aquí vamos a tener la gasolina, el benceno, el tolueno, ¿verdad? Todos esos son hidrocarburos que nosotros podemos accidentalmente o intencionalmente poder ingerir. La que sí. También, fíjense bien, aquí está el tolueno, el silene, todos estos vienen en sustancias químicas que sirven más que todo para como desinfectantes y para limpiadores de vehículos, de carros y todo eso. Hace la que sí. El tan famoso, ¿verdad? Acetaminofén nos puede dar toxicidad. ¿Qué órgano va a destruir el acetaminofén si nosotros lo ingerimos en dosis muy altas, ¿verdad? Sobre todo el hígado. Recuérdense que tiene un metabolismo de primer paso hepático intenso. Entonces, si la ingestión aguda de más de 150 a 200 miligramos por kilo de peso, es decir, 7 gramos, es suficiente para que un adulto, ¿verdad?, pueda morirse si ingiere la máxima dosis de acetaminofén son 2 gramos, ¿verdad? 2 gramos normalmente que debemos de consumir, o sea, 500 miligramos cada 6 horas, 2 gramos al día, ¿verdad? Pero si ya el consumo excedió de los 7 gramos, estamos hablando de una toxicidad por acetaminofén, ¿verdad? La que sigue. La intoxicación por acetaminofén tiene varias fases. La fase 1, la fase 2, 3 y 4. La fase 4 es cuando el hígado ya está prácticamente deshecho, ¿verdad? Por la toxicidad que provoca el acetaminofén. Entonces, cuando, digamos, nosotros ingerimos en exceso acetaminofén, pero no han transcurrido 24 horas, eso se podría llamar como una intoxicación fase 1. La fase 2 es cuando el paciente dice que hace 2 días tomé 40 tabletas de acetaminofén, ¿verdad? La clase 3 o la fase 3 es cuando ya tiene más o menos 4 días de haber ingerido el acetaminofén, y la fase 4 es cuando se ingiere la gran cantidad de acetaminofén, ¿verdad? Que ha provocado ya daño hepático y daño renal. La que sí. Ahorita va lo más importante. Yo tengo que hacer el diagnóstico y ir pensando en qué le voy a poner al paciente de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Fíjense que en las unidades de emergencia de la mayoría de hospitales, sobre todo en la máxima urgencia, existen unos recuadros, los cuales, ¿verdad?, tienen el tóxico y el posible antídoto. El problema que muchas veces tenemos es que no tenemos los antídotos en los hospitales. Y allí, ¿verdad?, tenemos que inventar. Y algunos pacientes fallecen porque no tenemos que ponerles. Sin embargo, roguemos a Dios, ¿verdad?, que nunca vamos a estar en una situación de esa, ¿verdad? Porque hasta una picadura de una avispa te puede llevar a la muerte, ¿verdad? Si no corres para tratar ese paciente. La que sigue. Ahí tenemos el antídoto. Si a mí me llega un paciente, fíjense bien, intoxicado con un agonista colinérgico, cualquier clase, ¿verdad? Agonista alfa, beta, dopaminérgico, ¿verdad? Nosotros vamos a tener como antídoto el glucagón. Una dosis de carga intravenosa de 5 a 10 miligramos para contrarrestar la hipotensión y la bradicardia que en ese momento está haciendo el tóxico adrenérgico. La que sigue. ¿Qué voy a administrar si yo tengo
un síndrome colinérgico, un exceso de acetilcolina, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a administrar? Básicamente el sulfato de atropina. ¿A qué dosis? Y ahí es donde nosotros debemos, cuando vayan ustedes el otro año al hospital, ¿verdad? Conseguir las ampolletas, ¿verdad? De cuánto viene la atropina y cuánto es lo que yo le voy a administrar a mi paciente. Pero en este caso, 1 a 2 miligramos, ¿verdad? Por vía oral, intramuscular o subcutánea, ¿verdad? Y luego esta va seguido de una dosis a que le pase en 15 minutos y ver si resuelve el problema. Si no resuelve, hay que poner un goteo de sulfato de atropina. ¿La que sí? Tenemos también, fíjense bien, otros 2 antídotos cuando tenemos una intoxicación por una sustancia colinérgica, ¿verdad? Dentro de estos fármacos que contrarrestan la acción de la acetilcolina, tenemos lo que es la fisostigmina y la pralidoxima. Son 2 agonistas colinérgicos de acción indirecta reversibles, ¿verdad? Pásela que sí. Tenemos los famosos órganos fosforados, que esto llega cuando uno es interno y no haya que hacer con ellos, ¿verdad? Si la exposición al órgano fosforado fue menos de 2 horas que llegó al hospital, pues hay que lavarlo rigurosamente, lavarlo, ¿verdad? Dar carbón activado si fuese necesario y iniciar, si el paciente ya está chocado, ¿verdad? Iniciar terapia de rehabilitación, ¿verdad? Se le puede iniciar con atropina, sulfato de atropina. Vamos a iniciar con una dosis de carga que habíamos visto de 1 a 2 miligramos y luego vamos a estar, ¿verdad? Evaluando a nuestro paciente, ¿verdad? Cada 15, cada 30 minutos, hasta que prácticamente logremos desplazar, ¿verdad? El veneno de los receptores colinérgicos que están unidos de forma irreversible. El antídoto para la intoxicación con órganos fosforados, hay varios, pero el que más tenemos en los hospitales es, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Se menciona en el libro que tenemos la pralidoxima, pero el que nosotros tenemos en los hospitales se llama flumacenilo. Ahí está, ¿verdad? Porque sí, llegan muy frecuentemente jóvenes, adultos o niños que accidentalmente tuvieron un exceso de benzodiazepina, ¿verdad? De órganos fosforados, ¿verdad? Y se le puede administrar el sulfato de atropina o si tienen pralidoxima también. La que sí. Tenemos el metanol y el etilenglicol. El antídoto es el etanol. Paradójicamente, cuando ustedes tengan un intoxicado por metanol o etilenglicol, mándenle a comprar una pachita de alcohol e intoxíquenlo con etanol, ¿verdad? Que ese es el antídoto, ¿verdad? Y también, fíjense bien, caña rica, dicen por ahí, ¿verdad? Ahora entrevistamos a un paciente que llegó con una cetoacidosis diabética por suspensión, por andar tomando, y le preguntamos que qué tomaba él, qué tipo de alcohol tomaba, y dijo que caña rica, ¿verdad? El antídoto también puede ser el fomepizol, ¿verdad? A dosis que se administre de 15 miligramos por kilogramo de peso y se repite cada 12 horas, ¿verdad? Hasta que se alivia la intoxicación. Pero lo más fácil es darle un poco, ponerlo bien, ¿verdad? Bien bolito para que le pasen los efectos del metanol y el etilenglicol. La que sigue. Tenemos la benzodiazepina. ¿Cómo se llama? El antídoto flumacenil. ¿Qué dosis vamos a dar? Una dosis en adultos de 0.2 miligramos intravenosos. Esta dosis se repite, ¿verdad? Hasta un máximo de 3 miligramos. No se administra a aquellos pacientes que tienen convulsiones, dependencia a benzodiazepinas y sobredosis a antidepresivos tricíclicos. La que sigue. Aquí tenemos la digoxina,
¿verdad? El antídoto para la intoxicación con dioxina, que ya dijimos que la mayoría de síntomas eran gastrointestinales, náusea, vómitos, dolor abdominal. El antídoto es la atropina, ¿verdad? Es eficaz en bradicardia y bloqueos auriculoventriculares, y anticuerpos contra la digoxina es lo que nosotros vamos a utilizar. Aparte de eso, vamos a también a utilizar, ¿verdad? Para la intoxicación por dioxina hay receptores de la dioxina, y eso es lo que se puede administrar, ¿verdad? Hasta hoy yo no he visto varios pacientes intoxicados con dioxina que lo que presentan, ¿verdad? Muchas veces es palpitaciones, náuseas, vómitos, y entonces idealmente se les debe de medir los niveles de dioxina, ¿verdad? Pero si no hay, pues así nosotros tratamos, ¿verdad? En base a la historia clínica del paciente, que sí. Ahora una pregunta. En el antídoto para órganos fosforados mencionó la pralidoxima, La pero pralidoxima y la atropina. pero que se utiliza aquí el flumacenilo. No, para las benzodiazepinas es el flumacenil. Bien, ok, bien, yo me confundí, gracias. Atropina es para órganos fosforados. Para el hierro vamos a utilizar nosotros la deferoxamina intramuscular o intravenosa, de acuerdo al grado de exposición o a la toxicidad por el hierro, ¿verdad? Entonces, ¿qué dosis de deferoxamina vamos a utilizar? 15 miligramos por kilogramo de peso intravenosos, ¿verdad? Hasta 100 miligramos de deferoxamina, ¿verdad? Van a fijar o van a quelar 8.5 miligramos de hierro, ¿verdad? Y de esa forma se contribuye a mejorar la toxicidad del hierro. También tenemos la intoxicación de monóxido de carbono. ¿Cuál es el tratamiento idóneo para la toxicidad por monóxido de carbono? Es básicamente el oxígeno al 100%. ¿Por qué? Ya les decía yo, ¿verdad? Que el monóxido de carbono desplaza fácilmente a la hemoglobina de su sitio debido a que tiene gran predilección por, fíjense bien, por la hemoglobina, y tiene 20% más afín el monóxido de carbono que el oxígeno a la hemoglobina, y por eso es que la desplaza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicarle al paciente oxígeno al 100% por una mascarilla de reservorio para lograr despegar el monóxido de carbono de la hemoglobina y de esa forma recuperar la vida del paciente. ¿La que sigue? Tenemos los álcalis y alcalinos. Cuando a nosotros nos llega a las clínicas, ¿verdad? Un paciente que ha ingerido lejía accidentalmente, jamás vamos a hacer lavado gástrico. ¿Qué le vamos a poner? Protectores de mucosa gástrica, como el sucralfato, ¿verdad? Entonces, el sucralfato forma una película entre el área dañada y el veneno que ha intoxicado, ¿verdad? Entonces, estos, tanto los álcalis y los ácidos, no se debe de provocar el vómito. No hay un antídoto específico, ¿verdad? Más bien son protectores de la mucosa gástrica, lo que nosotros debemos de utilizar, ¿verdad? Y esperar los estragos que hace la intoxicación, porque puede decir alguien, no, yo me tomé lejía y no me pasó nada. Suerte, ¿verdad? Porque realmente yo no sé si ustedes ven cómo arruina la ropa. Imagínense las mucosas de nosotros, ¿qué no le pasará con el estar impresionando, ¿verdad? ¿Quién no le puede pasar a alguien, ¿verdad? Que tome y se queme la garganta con un álcali o con un ácido. ¿Qué debemos de hacer? Protegerlo con sucralfato, no provocarle el vómito, y también ponerle un inhibidor de bomba de protones, también para que disminuya la acidez, pero localmente sucralfato, protector de la mucosa del estómago. ¿Qué sigue? Los hidrocarburos, halogenados, aromáticos, ¿verdad? El tratamiento básicamente es sintomático, dependiendo de lo que el paciente presente. ¿Es decir? El acetaminofén. ¿Cuál es el antídoto? La acetilcisteína.
El acetaminofén, nosotros si lo prescribimos dosis por kilo de peso es de 15 miligramos por kilogramo de peso normalmente, ¿verdad? Pero la dosis estándar para un adulto es de 500 miligramos cada 6 horas, o sea, eso haría una dosis máxima de 200. Y fíjense bien que nosotros debemos de preguntarle qué fue lo que tomó, cómo lo tomó. Si nosotros, ¿verdad?, le preguntamos al paciente y dice que ingirió 10 tabletas de acetaminofén, ¿verdad? 10 tabletas de acetaminofén, ¿cuántos miligramos corresponden? A 5,000, ¿verdad? Perdón, de 500, sí, prácticamente por 10, multipliquen 500 por 10, serían 5,000 miligramos. Y la dosis máxima, ¿cuánto les dije yo que era? 2 gramos o 2,000 miligramos. Entonces, ¿cuál es el antídoto, verdad? El antídoto eficaz, ¿verdad?, para la intoxicación por el acetaminofén. ¿Cuál era? La N-acetilcisteína. ¿Verdad que sí? Tenemos algunos antídotos específicos, vean ustedes ahí, ¿verdad? Vamos a tener la N-acetil. Hola. Hola. Tenemos algunos antídotos específicos que ya los vimos. Pase la que sigue. Y allí, ¿verdad?, lo que tienen que hacer es repasar los síntomas, porque en base a eso se les va a preguntar. En el examen, ¿verdad? En el examen lo que vamos a hacer es que vamos a presentar un caso clínico. Ustedes van, a mí me parece que es una intoxicación por acetaminofén, ¿verdad? Y lo más triste es cuando te llega diciendo el paciente, ¿y qué tomó? Si es que no sabemos. Es que yo no sé leer y escribir, dice la gente, pero sí sabe tomarse la medicina, ¿verdad?, para quitarse la vida. Entonces hay que tener cuidado y tener con disponibilidad, ¿verdad? Hay personas encargadas de la farmacoterapia en los hospitales que debe de haber básicamente, ¿verdad?, el control de todo eso, ¿verdad?, para que no vaya a tener repercusiones. Pásela que sí. Tenemos otras intoxicaciones, ¿verdad? Otras intoxicaciones y también pruebas toxicológicas. Por ejemplo, nadie acepta que usa drogas, ¿verdad? Usted le pregunta, no, yo no fumo, no, yo no tomo. Y no usa drogas tampoco. Y cuando nosotros nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, se le han hecho exámenes rápidos, por ejemplo, ¿verdad?, que nos permiten poder hacer un análisis de si el paciente está mintiendo o no, ¿verdad? Entonces, hay exámenes de toxicología, cada vez se va poniendo más de moda eso, porque antes lo leíamos nosotros, pero realmente ahora no se lee, ¿verdad? O sea, se tienen los suplementos para poder, o implementos para poder hacer buenos diagnósticos diferenciales. ¿Que sigue? ¿Que sigue? Creo que básicamente ya ahí está. Bueno, eso era lo que les traí, ¿verdad? Yo espero de que ustedes revisen su libro, ¿verdad? Su libro texto, revisen la clase para que con seguridad esos casos clínicos que se les van a poner a que diagnostiquen, los van a sacar todos buenos. Así es que si no hay preguntas. Bueno, les deseo buenas noches y mañana, ¿a qué hora les dijo el doctor que iba a hacer el examen? A las 9, dijo, doctora. Vaya, a las 9 de la mañana en el auditorio 3. Ahí nos vemos. Feliz noche, doctora, gracias. Feliz noche, doctora. Sí, coordinen bien con el doctor para que en la mañana del jueves les dé una clase y en la noche les dé una clase virtual, oigan. Vaya, está bien. Vaya, y si tienen dudas de las clases virtuales en lo personal, puedo ahí resolverles, ¿verdad? Gracias, doctora. Buenas noches.